Reciban un cordial saludo y bienvenidos a la clase de intersectos con los ejes de una ecuación lineal. Al finalizar la clase, los estudiantes podrán identificar los intersectos de la ecuación lineal con la abscisa y la ordenada. Utilizar los intersectos con los ejes para trazar la gráfica de una ecuación lineal. Y por último, crear una tabla de valores a partir de una ecuación lineal para trazar la gráfica de la recta en el plano cartesiano. En el contenido, primero les dejé una tabla de repaso, de resumen de algunas fórmulas que hemos usado en este módulo. Luego vamos a ver los intersectos con los ejes de una ecuación lineal. Y por último, cómo graficar una ecuación lineal. Aquí está la tabla de repaso de algunas fórmulas de este módulo. Primero tenemos la fórmula punto pendiente, pendiente ordenada al origen, la segunda, la tercera la forma general o la fórmula general de una ecuación lineal, donde A y B no pueden ser cero a la vez. La cuarta, y igual a k, una recta horizontal donde k es cualquier número real. Y la quinta, x igual a h, una recta vertical donde h es un número real. Entonces pueden usar esta tabla como repaso o para resumir algunas fórmulas que hemos visto. Los intersectos con los ejes de una ecuación lineal. Primero tenemos el intersecto en X. La abscisa al origen es el punto donde una recta cruza el eje X. Entonces decimos que el intersecto en X es cuando la recta cruza al eje X. Y el intersecto en Y, la ordenada al origen, es el punto donde una recta cruza al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que el intersecto en Y es cuando la recta cruza al eje Y. En el ejemplo 1 tenemos la gráfica de una ecuación lineal y nos pide que encuentren los intersectos de la gráfica o de la ecuación lineal. Entonces, según la definición, el intersecto en X es cuando la gráfica cruza al eje X. Observando la gráfica, vemos que cruza el eje X en el punto 4. Es decir, que en X igual a 4, la gráfica va a cruzar al eje X. Y ahí, en ese punto X igual a 4, el Y es igual a 0. Por lo tanto, si hablamos de las coordenadas del intersecto en X, pues decimos que la coordenada o el par ordenado es 4,0. ¿Listo? Ahora, para hablar del intersecto en Y es cuando la gráfica cruza el eje Y. Entonces lo cruza en menos 3, es decir que Y es igual a negativo 3. Pero en el intersecto en Y, el X es igual a 0. Siempre el intersecto en Y va a tener como X igual a 0 y el intersecto en X como Y igual a 0. Es decir que las coordenadas del intersecto en Y o el punto del intersecto en Y sería X0 y Y negativo 3. Estos dos serían las coordenadas del intersecto en X y el intersecto en Y. Ahora en el ejemplo 2 nos dan una ecuación lineal y nos piden que encontremos o que determinemos los intersectos. Entonces, como les dije anteriormente, el intersecto en X es cuando Y es igual a 0. Entonces sustituimos Y igual a 0 en la ecuación. Entonces nos va a quedar 2x menos 3 por 0 más 2 es igual a 0. 3 por 0 nos da 0. Entonces esta ecuación nos quedaría como 2x más 2 igual a 0.
y vamos a despejar x. Entonces el 2 que está positivo lo pasamos al otro lado del igual negativo, quedaría 2x igual a negativo 2. Y ahora, como necesitamos despejar x, dividimos a ambos lados entre 2. 2 sobre 2 es 1, es decir que podemos cancelar el 2. Y menos 2 sobre 2 es negativo 1, así que x es igual a negativo 1. Y por tanto, el punto o la coordenada del intersecto en x es cuando x es negativo 1 y el y es igual a 0. Ahora vamos a hallar el intersecto en y. Para el intersecto en y, x siempre es igual a 0 en una ecuación lineal. Entonces sustituimos x igual a 0 en la ecuación. Entonces nos queda 2 por 0 menos 3y más 2 igual a 0. 2 por 0 es 0, así que se nos elimina. Y nos quedaría menos 3y más 2 es igual a 0. Entonces la idea o lo que hay que hacer es despejar y. El 2, que está positivo, lo movemos al otro lado, negativo. Nos quedaría menos 3y es igual a negativo 2. Luego, como necesitamos despejar y, dividimos ambos lados entre negativo 3. Menos 3 sobre 3 nos va a dar 1, es decir, podemos cancelarlo. Y menos 2 sobre menos 3 da positivo 2 tercios. Es decir, y es igual a 2 tercios. Entonces la coordenada del intersecto en y es 0x y y sería 2 tercios. Ahora, con los intersectos nosotros podemos trazar la gráfica o nos podemos hacer una idea de la gráfica de una ecuación lineal. Encontramos que el intersecto en x es menos 1,0. El intersecto en y es 0,2 tercios. Con estos dos puntos podemos hacer un bosquejo de la gráfica de una ecuación lineal. Entonces dibujamos el plano XY. Ubicamos el punto del intersecto en x, sería negativo 1. 0, es decir que cruza al eje x en este punto. Sí, por aquí estaría el 1. Ahora el intersecto en y es 0 para x y 2 tercios en y. Entonces, por aquí estaría 1. Una forma de ubicar fracciones, pues si usted quiere puede hacer la división y ubica el decimal, o como el denominador es 3, divide en 3 partes iguales la unidad. En este caso sería la unidad de y. Entonces la divide en 3 partes iguales. Como el numerador es 2, se mueve 2, es decir que en la segunda línea estaría el 2 tercios. O sea que este punto sería 0,2 tercios y este sería menos 1,0. Entonces la ecuación lineal pues pasa por esos dos puntos. Entonces si lo graficamos, unimos los dos puntos con una línea recta y esto sería aproximadamente la gráfica de la ecuación lineal. ¿Sí? O sea, aquí tiene que pasar es por 0,2 tercios. Entonces aquí pues tenemos la gráfica mejor, se ve más bonita, es más visual. Si ven, aquí es menos 1,0 y aquí es 2 tercios o 0,2 tercios. Otra manera de graficar la ecuación lineal es usando la tabla de valores. Entonces, para hacer la tabla de valores, primero hay que despejar y de la ecuación, de la ecuación lineal.
Entonces nos quedaría menos 3y. El 2 que está positivo pasa al otro lado negativo. Y el 2x que está positivo pasa al otro lado negativo. Entonces nos va a quedar menos 2x menos 2. Menos 3y igual a menos 2x menos 2. Luego dividimos ambos lados entre negativo 3. Menos 3 sobre menos 3 es 1. Se puede cancelar. Y y es igual menos 2 sobre menos 3 nos da 2 tercios positivo. 2 tercios de x más 2 tercios. Entonces para hacer la tabla de valores vamos a usar la ecuación y igual a 2 tercios de x más 2 tercios, que es la que está aquí arriba. ¿Listo? Entonces similar como lo hicimos en el módulo 1. Usted le da valores a x, le da suficientes valores. Yo les recomiendo unos 6 valores o 5 valores para que puedan hacer un bosquejo de la gráfica. En este caso yo elegí menos 3, entonces sustituimos el menos 3 en la ecuación para reemplazar la x. Entonces sería y igual a 2 tercios menos 3, porque x es menos 3 más 2 tercios. Entonces y sería, en el denominador está el 1 del menos 3. 2 por menos 3 es menos 6 y 3 por 1, 3. Miren que ahora nos quedaría una resta de fracciones con el mismo denominador. Y esto sería y igual menos 6 más 2 sobre 3. Entonces nos va a quedar negativo 4 tercios. O sea que cuando x es negativo 3, y es igual a negativo 4 tercios, que es el punto que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera coordenada sería menos 3, menos 4 tercios. Es la que voy a ubicar en el plano cartesiano. Análogamente, si le damos el valor a x como negativo 1, usted también puede darle el valor de negativo 2, está bien. Entonces nos quedaría y igual a 2 tercios, negativo 1 más 2 tercios. Y negativo 1 por 2 tercios da menos 2 tercios, y menos 2 tercios más 2 tercios da 0. Y ese sería el segundo punto, menos 1,0. Entonces usted sustituye para los demás valores la x en la ecuación. Es decir, cuando usted sustituye al 0, y sería 2 tercios. O sea que la coordenada sería 0,2 tercios. ¿Sí? Que como lo encontramos en el ejemplo anterior, ese sería el intersecto en y. Porque en el intersecto en y, x es 0. Luego si usted sustituye el 2 en la ecuación, le va a dar 2. O sea que la otra coordenada es 2,2. Si sustituye el 3 en la ecuación y resuelve, le daría 8 tercios. O sea que la coordenada es 3,8 tercios. Luego usted ubica esos puntos o esas coordenadas en el plano cartesiano. Pues por ejemplo, menos 1,0 sabe que es el intersecto en x. 0,2 tercios, que pues fue la gráfica que ubicamos anteriormente, es este punto, sería el intersecto en y. Y cuando usted ubica los demás puntos, pues ahí puede trazar una recta para unir todos los puntos. Esa es otra forma de graficar una ecuación lineal. Con los intersectos, que a mí me parece más fácil, o haciendo la tabla, que tampoco, que es fácil también, pero pues lo único es que hay que sustituir y se puede demorar un poquito más. Ahora, como ejercicio, pues la idea es encontrar los intersectos con los ejes y hacer un bosquejo de la gráfica de la ecuación lineal.
Entonces, para encontrar el intersecto en X, entonces el intersecto en X decimos que el y es igual a 0, entonces sustituimos y igual a 0 en la ecuación, entonces nos va a quedar 0 menos 4x menos 5 es igual a 0, nos daría menos 4x menos 5 igual a 0, y hay que despejar x, entonces el menos 5 lo pasamos al lado derecho a sumar, o positivo, porque como está negativo cambia de signo, nos queda menos 4x igual a 5, luego dividimos entre menos 4 ambos lados, menos 4 sobre menos 4 es 1, es decir, lo cancelamos, y x es igual a menos 5 cuartos. Este sería el intersecto con el eje x. Entonces la coordenada es menos 5 cuartos, 0. Ahora, para hallar el intersecto en y, decimos que x es igual a 0, entonces sustituimos x por 0 en la ecuación, nos quedaría y menos 4 por 0 menos 5 igual a 0, menos 4 por 0 da 0, es decir, se elimina, y y menos 5 es igual a 0. Si despejamos y, el 5 que está positivo lo movemos al lado derecho del igual y cambia de signo, está negativo, pasa al otro lado positivo, y es igual a 5, y este sería el intersecto en y la coordenada sería x0, 5. Ahora, con estos dos puntos usted puede hacer un bosquejo de la gráfica. Entonces usted tiene el plano cartesiano XY. Entonces el intersecto en Y es 0,5. Bueno, aquí 1, 2. Bueno, déjame a ver si la puedo hacer un poco más grande. Entonces hacemos el plano cartesiano XY. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces 0,5 cruza el eje Y en este punto. Y el intersecto en X es menos 5 cuartos, 0. Entonces lo que yo voy a hacer es dejar menos 1, menos 2. Entonces, como el denominador es 4, significa que pues voy a dividir cada unidad en 4 partes iguales, ¿cierto? Y me debo mover 5. Entonces, si me muevo 5, la primera unidad no me alcanza porque solamente hay 4. Así que voy a utilizar la segunda. Entonces, si me muevo 5, en la memoria 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí estaría, en este punto estaría 5, negativo 5 cuartos. Aquí. Entonces, este sería el intersecto en X. Y la gráfica, pues sería unir los dos puntos, o la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, esto sería un bosquejo de la gráfica usando los intersectos con los ejes. Otra manera, si usted quiere también, pues pueden hacer la tabla de valores para realizar la gráfica de la función lineal. ¿Listo? Entonces, pues aquí tenemos la bibliografía y se daría por terminada
esta lección de intersectos con los ejes de una ecuación lineal.